Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Mario Godoy. Mario Godoy es un compositor, investigador musical y promotor cultural riobambeño que cuenta con una amplia producción bibliográfica y una extensa serie de artículos publicados en destacadas revistas nacionales e internacionales. Fue consultor del Instituto de Patrimonio Cultural y actualmente es director del Museo Escuela del Pasillo de Quito. Mario, muchas gracias por atender nuestra entrevista en el testimonial. Bienvenido. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Pues hemos destacado parte de su trayectoria cultural. Coméntenos su producción bibliográfica que consta de varios libros. Háblenos un poco de usted, de un ecuatoriano ilustre en el mundo de la cultura. Bueno, soy Mario Gonzalo Godoy Aguirre, riobambeño, como usted lo ha dicho, próximo a cumplir los 66 años. Pertenezco a una familia de músicos. Soy de la quinta generación de una familia generalmente de maestros de capilla de la provincia de Chimborazo. Mi padre, que todavía tenemos el gusto de que viva, está próximo a cumplir los 90 años. ¡Qué En los maravilla! años 50, 60, 70. Fue un destacado músico, incluso en grabaciones acompañó a Julio Jaramillo interpretando el acordeón, es compositor. Ah, qué Y bien. creo que ese entorno musical, esas vivencias, el haber tenido la oportunidad de que en casa lleguen, ahora me doy cuenta de la dimensión, de la trascendencia de grandes figuras que iban a la casa. Creo que eran simplemente compañeros de trabajo de mi padre. Por ejemplo, Rubir Infante, Nicolás Piallos, Carlos Bonilla, Precia Saavedra, Pepe Jaramillo, Gonzalo Castro, bueno, un largo, etcétera. Entonces, eso ha nutrido mi vida, ¿no? Me siento feliz de que he tenido la posibilidad, o yo escribo sobre la música ecuatoriana, en muchos de los casos no estoy hablando de fantasmas o de personas desconocidas, sino de personas, de seres de carne y hueso, gente muy humana, muy sensible, pero a la vez también que ha hecho grandes aportes a la música, a la cultura ecuatoriana. Y también quizá un hecho muy importante para mí fue que muy jovencito, en el año 73, tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos con una beca del American Field Service. Ajá. Entonces ese cambio, esa vivencia cultural me ayudó a valorar lo nuestro, porque, bueno, yo estudié en Riobamba en el Colegio San Felipe y como cualquier joven de la época, mi música, mis ídolos eran los de todos nosotros, De acuerdo. Sandro, Fabio, Leodán, eh, también me gustaban algunas canciones del rock de la época, Santana y todas esas cosas. Pero de pronto voy a Estados Unidos y me doy cuenta que como, bueno, yo tenía vinculación, esa institución tenía pues muchos jóvenes del mundo con los que nosotros convivíamos, compartíamos experiencias. Y de pronto cuando me encontraba con los latinoamericanos, me decían, ¿de dónde eres tú? Yo les decía, soy del Ecuador. Ah, de la tierra de Julio Jaramillo. Sinceramente a mí me molestaba. Yo Ah, sé, yo pensaba en mi ingenuidad de que, ¿por qué no me preguntan de Juan Montalvo, de Eloy Alfaro? Pero no, de quién me preguntaban era de Julio Jaramillo y a mí me molestaba. Pero bueno, llegó un día y recuerdo fácilmente porque ese día es de independencia de Riobamba, que ajá. yo vivía en el estado de Nueva York, entonces pude irme o tenía ya la autorización y hablaba inglés para ir a visitar a unos parientes en New Jersey. Entonces llegué de Schenectady, cerca de Albany, la capital de Nueva York, al centro de Manhattan. Y en alguna tienda de por ahí, ese día sábado, escucho de pronto el pasacalle El Mendigo, que cantaba Julio Jaramillo, y en el acordeón tocaba mi padre. Fíjese Entonces ese usted. rato reacciono y digo, ¿qué pasa? No, 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 no. Y quería como que gritar, decir, esa es mi música, ese es mi papá. Entonces ahí es que comienzo yo, doy un vuelco, o hay un antes y un después, porque al retornar al Ecuador, pues afortunadamente tengo un padre que
sin tener una formación académica fuerte, pero tiene una excelente memoria y vivencias fuertes. Entonces, con sus vivencias, y yo le iba preguntando, ¿y de quién compuso eso? ¿Y quién es el Nicolás Fiallos? ¿Y cómo era? Él se acordaba hasta cómo estaban vestidos. Sí, tenía un pantalón así, se vestía de tal manera, cantó en tal parte. Y bueno, increíble. O sea, él ha sido mi libro abierto. Y poco a poco me fui adentrando en el conocimiento de mi propia familia, porque en mi familia hay compositores, hay músicos destacados, o mi mismo padre. Luego los amigos de él, los compositores de Riobamba, de Chimborazo, de los Araujo de Chiriboga, que no había nada, no había biografías de ellos. Entonces poco a poco fui reconstruyendo. Mi primera entrevista, demasiado audacia, sin ser periodista, ni musicólogo, ni historiador, ni nada, fue Ajá. a Carlota Caramillo. Qué maravilla. Y sin grabadora, sin nada. Me acuerdo que en la esquina de por ahí cerca de su barrio, compré unas hojas de papel ministro y esferográfico. Claro, El rato de la con entrevista, papel y lápiz. pero el rato de la entrevista no me funcionó el esferográfico, se puso más nervioso el esferográfico, pero fue Pero bueno, tan amable. pero usted tenía la buena memoria de su padre heredada, entonces le ayudó mucho. Pero bueno, la señora Carlota fue muy gentil y muy amable y me dio confianza y me trajo un esferográfico y ¿qué les digo? Confianza en mí De mismo. acuerdo, claro, Y ella claro. me puso a la vez en contactos, por ejemplo, con Ángel Unidas Araujo, con Judith Olivos de Cordobés, primera periodista, y así. Entonces, eso se ha ido poco a poco de una a una, entrevistas a muchas entrevistas, a un sinnúmero de investigaciones que yo diría que lo he hecho especialmente con pasión. Ese ha sido mi gran ingrediente. U otra cosa, si debo reconocer algo en mí, es que me considero yo un autodidacta. Entonces, no puedo ostentar de títulos, pero yo lo que sí puedo decir es que desde niño fue un gran lector, esa es mi gran arma y eso me ha servido muchísimo. Entonces, eso, Mario, esa formación Mario, he podido escribir libros claro, poco a poco. eso precisamente quería destacarle. Su producción bibliográfica empieza a vincularse con el pasillo y un anexo de partituras. Así es. Bueno, rapidito le cuento una anécdota. Bueno, el joven, él era muy inquieto por la música, todo. Había una revista de la farándula ecuatoriana, se llamaba Revista Estrellas. Yo, mensual, era ávido lector de la revista y entre mí soñaba, ¿cuándo escribiré yo en esa revista? Pues muy joven, ya escribí en la revista Estrellas, me invitaron a escribir los 21 de abril, fiesta de Ribamba en Diario El Comercio. Y bueno, y escribía y seguía investigando, no sé ni para qué. Cuando llegan los fines de los años 90, cerca ya de los 500 años del encuentro de los dos mundos, como se llamaba, pues, ¿no? De cuando llega Colón a nuestra América. Entonces, la SGAE, la Sociedad General de Autores de España, propone un gran proyecto, un gran diccionario que se lo publicó en 10 tomos sobre la música de, ellos llaman de Iberoamérica. Entonces el director por Ecuador fue el maestro Gerardo Guevara. Entonces ahí fue todo lo que yo he investigado, las fichas, los datos de tal compositor, de tal sirvieron muchísimo. ¿Ya? O sea, yo sin querer queriendo, yo no sabía que escribía para eso, pero la vida fue así, ¿no? Y bueno, de pronto se enferma el maestro Gerardo Guevara y lo curioso es que me llaman desde España y me dicen, Mario, sabemos que está enfermo el maestro Guevara y hemos pensado en ti, que tú seas el director en Ecuador de este diccionario. Y yo nunca me esperé aquello. Igual otro antes y otro después. De Claro. pronto estar vinculado o invitado a reuniones en España, en México, en Venezuela, en Colombia y cosas así. Al lado mío con Robert Stevenson, con gente, pero muy versada en el asunto de la investigación musical. Pero eso me obligó a mí, y yo le digo, yo me quedaba callado, quietito, no, me quedaba asombrado de sus conocimientos, de su erudición. Pero poco a poco, pues fui tomando confianza, fui también exigiéndome a mí mismo, porque me daba cuenta que yo representaba al país. O sea, le he tomado así y les digo, con disciplina he seguido trabajando y he seguido publicando
tengo bastante material, más de 10 libros que he publicado, y entre esos libros está, por ejemplo, lo que usted menciona, los libros del pasillo que se publicaron hace 3 años, pero también tengo, por ejemplo, un libro que ganó el premio José Mejía Lequerica del municipio de Quito, que es sobre la música en la presidencia y Real Audiencia de Quito, que son espacios, y el prólogo fue de Hernán Rodríguez Castelo, un gran honor para mí. Yo con cierto miedo le dije a un amigo que era a su vez amigo de Rodríguez Castelo, Que le pida. que le pida, ¿no? Yo con miedo, cuando después Rodríguez Castelo había revisado, por supuesto, claro, le encantó el libro, me dio mucho apoyo, hizo el prólogo, después la Universidad Católica presentó a esos premios que convoca o convocaba anualmente el municipio de Quito, y mi sorpresa, yo no estaba ni aquí, estaba en Estados Unidos, me informan que era el ganador ese año del premio José Mejía Lequerica. Bueno, ahora le digo que ha sido muy halagador para mí, pero ya como que la madurez de uno lleva a otros Otros ámbitos. También niveles, soy claro. compositor, ¿no? A tomarlo las cosas con calma, a tomarlo más bien sin ego. No es cosa fácil, sino, por ejemplo, como compositor, pensar que ese don o esa habilidad o ese carisma, lo que se llame, no es para jactarme y decirle, verá, yo tengo tantas canciones, tantos éxitos, pero no, no. Lo que puedo decir, sí, puedo hacer eso, pero yo me siento es un portavoz De acuerdo. de mi ciudad, de mi provincia, de mi pueblo. Por ejemplo, he musicalizado la poesía de Monseñor Proaño. Qué bien, yo me he identificado con eso desde jovencito, como soy de Riobamba, participaba en esos grupos de la teología de la liberación. De pronto veo un poemario que colaboraba en radio y buscaba en verdad la poesía que me encuentro solidaridad. Me identifiqué con eso, lo musicalicé. Y bueno, en algunos espacios, en algunas iglesias, lo cantan. Entonces, qué bien para mí. ¿Quién será el compositor? Nadie sabe, muy poca gente Mario, sabe. Pero no Mario, importa, es, el asunto es es compartir. destacarlo, sí, contribuir. Mario, lo que nos ocurre a los ecuatorianos, y yo como comunicador social, permanentemente insisto en la necesidad de esa valoración y revalorización constante de la calidad de los ecuatorianos en distintos ámbitos, en el caso suyo, en el ámbito de la cultura musical, la interpretación y la composición sobre todo. Y por eso, precisamente, en ese escenario de valoración hemos querido primero hablar de quién es Mario Godoy, para desembocar en el otro tema que es el pasillo ecuatoriano, una expresión artística musical que también nos caracteriza a los ecuatorianos, pero que penosamente lo que hoy se denomina las generaciones Y y Z lo desconocen, lo minimizan, lo descuidan, no saben de qué se trata. Pero el pasillo está en su camino para ser considerado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Háblenos de aquello, Mario. Bueno, hay antecedentes. Como le digo, he estado en este camino de la investigación musical. En los años 90 laboré en la Subsecretaría de Cultura. Antes era Ministerio de Educación y Cultura. Yo estaba en el área de cultura. Es entonces, en el año 93, era Subsecretaria de Cultura, doña Rosalía Arteaga. De pronto se me ocurrió, como estaba en eso, ¿no? Digo, ¿por qué no proponer que exista un día del pasillo? Entonces yo fui quien propició, quien dio la sugerencia de que existe el Día del Pasillo. Y existe el Día del Pasillo desde septiembre del 1993. Entonces, qué increíble, han pasado tantos años, y desde luego que eso ha servido muchísimo para que al menos algunas generaciones de algunos músicos sigan componiendo, sigan en este camino. Y después, en el año 95, conjuntamente con el maestro Julio Bueno, quien era director del Departamento de Desarrollo y Difusión Musical en el área de música, en todo lo que la mama cuchara, lo que todavía existe, la Orquesta de Instrumentos Andinos, el Ensamble de Guitarra Ciudad de Quito, el coro y todo ello, el maestro Julio lo estaba forjando. Y como éramos amigos, entonces en el 95 converso con él, y conjuntamente los dos, claro, con el apoyo de muchos de sus colaboradores, gente de la Claro. subsecretaría, hicimos el primer encuentro internacional de estudio e interpretación del pasillo en América. Qué Entonces maravilla. ahí como que fue muy importante para nosotros, para situarnos qué es el pasillo, porque a veces con un sentimiento muy nacionalista, es que esto es nuestra auténtica música nacional, y aquello es relativo.
El género musical pasillo es regional, está presente en Colombia con mucha fuerza, está presente en parte de la zona andina de Venezuela, está presente en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, eso Pero visualiza. bajo la misma tonalidad, la partitura, la expresión poética, o difiere entre un país y otro, como El usted lo ha compás, citado. hay elementos que son de ley. Por ejemplo, un bolero es un bolero, al menos hablemos del bolero cubano, mexicano de los años 40 y que sigue vigente hasta ahora, pues tiene esa característica. Y si yo hago un bolero en Ecuador, tiene igual semántica, igual, ¿qué les diría yo? Reglas, ¿no? Un canon parecido. Igual el pasillo lo escribe en tres cuartos. En la región o en los países que he mencionado es en tres cuartos. Pero claro, puede variar el instrumento, por decirlo, en Venezuela pueden tocar con cuatro, con bandola, o en Costa Rica lo tocan con marimba, en Guanacaste. Entonces puede variar los timbres, pero lo que sí es real es que con mayor fuerza y con mayor, ¿qué diríamos? Orgullo, los ecuatorianos como que le hemos cogido más fuerza, como que le sentimos más nuestro. Incluso en la diáspora, mucho peor, es más fuerte. El ecuatoriano necesita identidad. El ecuatoriano necesita decir, esto es mío, esta es mi bandera, esta es mi música. Y ahí sale Julio Jaramillo, y ahí sale el pasillo. Entonces, ahí es cuando les digo, o sea, nada es gratuito, hay que ir uniendo cabos. Propicié que el 1 de octubre, aniversario del natalicio de Julio Jaramillo, quien nació un 1 de octubre de 1935 en Guayaquil, se ha declarado Día del Pasillo. O sea, todo está unido, porque querramos o no, si bien es cierto que Jaramillo grabó muchísima música, se dice que alrededor de unas 4.000 canciones, de esas hay un alto porcentaje de boleros. Pero ¿saben qué? Los ecuatorianos desgraciadamente conocemos un círculo, yo no creo que pasemos de las 150 canciones. Licor Bendito, Azabache, Cinco Centavitos, El Regreso, bueno, Chica Linda, pero hay cualquier cantidad de otras grabaciones y acaba de publicar un chico que era mi estudiante, Franklin Cepeda Astudillo, historiador, un libro sobre Julio Jaramillo y El Pasillo. Claro, yo he contribuido con bastante información al respecto. Y ahí se demuestra que Julio Jaramillo compuso más de 200 pasillos, lo que significa que grabó tan igual o quizás hasta un poco más la cantidad de pasillos que los Benítez Valencia, por ejemplo. O Doña Carlota, tan querida y que cantaba tan bien. Apenas grabó los 55 entre pasillos San Juanito del Valle típicos. Pero para mí, más por su, perdón, por su cantidad, sino por la calidad y por sobre todo por el impacto internacional. Querramos o no, Jaramillo es nuestro mayor representante, embajador. Lo que le contaba cuando yo era estudiante. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Ecuador. Ah, de la tierra de Julio Jaramillo. Ah, en mi ciudad existe una hora JJ. Y a mí me molestaba al comienzo, pero asimilar, entender, visualizar eso, ese impacto querramos o no. Jaramillo es nuestro mayor representante, nuestro mayor embajador musical. Entonces se ha Ok. ido dando todos estos procesos. Yo he seguido ahí, perdona que me he dado tanta lata, ahí podríamos llegar a este corte de los libros del pasillo y todo, que lo he seguido haciendo durante más de 40 años, No, está muy bien, ¿ya? Mario. Y hasta llegar. Mario, cuando usted se junta con Julio Bueno, impulsan entonces esta gran tarea de llevarlo al pasillo a la declaratoria de patrimonio cultural. ¿Cuánto hemos avanzado en aquello Claro, hasta la claro que fecha sí. actual? Ya, voy a tratar de ser rápido. Entonces, he seguido investigando, han seguido pasando las cosas. Bueno, alguna vez incluso con maestro Julio, cuando estuve por aquí, yo daba clases en la Católica, venía temporalmente, porque mi lugar de residencia habitual es Estados Unidos, la Ya. zona de Maryland. Entonces yo venía a las clases en la Católica 2 veces al año y el maestro Julio me habla de que el antiguo conservatorio de las calle Cuenca estaba subutilizado. Y me dice, pensemos en algo que lo podamos usar ahí para hacer algo en ese espacio. Entonces ahí hago yo una primera propuesta de un museo nacional sobre la música. Pero desgraciadamente aquello no prosperó. Después, y ojo, recuerdo que no sé qué tiempo es eso, pero cuando recién comienza este gobierno, ¿no? Con el presidente Moreno,
Y entonces yo ya me despedía de la Católica y justo terminaba los libros del pasillo y hice una impresión ¿no? Como que, y resulta que era bultoso, 1245 páginas. Era harto material. ¿Qué me iba a llevar yo eso a Estados Unidos? Tampoco era prudente coger y votar. Como ya había llegado el maestro Julio Bueno, entonces voy y le dejo a él, digo, vea, usted le puede servir, y me regreso a Estados Unidos. Ya. Cuando en septiembre, hace 3 años, me llama y me dice, vea, le saludos al señor presidente. Qué raro. Sí, es verdad, sí me conoce, señor presidente. Y se sabe que estuvimos en el Museo Julio Jaramillo de Guayaquil. Le encantó el museo y el señor presidente le había dicho a Julio, búscate una persona para hacer esto en Quito. Entonces ahí me llama Julio, el maestro Julio Bueno, para que venga al Ecuador. Entonces yo digo, déme, tengo un mes Enhorabuena. que tengo que arreglar cosas. Qué Y lindo. ahí vengo, hace casi algo más de 3 años para armar este proyecto y poco a poco, con pasión, eso le podría decir. De Hemos ido acuerdo. armando el museo. Y desde luego, tras de esto está el apoyo incondicional y muy valioso del maestro Julio Bueno. Si no, no tendríamos local, no tendríamos nada de eso. Y, y se inauguró el museo justamente ayer, hace 2 años, pero unos antes hicimos con el apoyo del ministro de Cultura de aquel entonces, y más concretamente de Gabriel Cisneros, que era viceministro y amigo nuestro. Entonces él nos apoyó para que se logre hace 2 años la declaratoria del pasillo como patrimonio nacional, que ese era un primer paso. El paso previo. ¿Ya? Eso se logró unos días antes de la inauguración del museo. Ya, ese es el paso previo. Después, yo ya sabía que el proceso era pasado un año, en cambio ya podíamos aplicar para la UNESCO. Entonces, inmediatamente, como director del Museo del Pasillo, presenté la solicitud al ministro de Cultura, en ese entonces Juan Fernando Velasco, y él a su vez mandó a la INPC. Y ahí el INPC, bueno, hay todo un sinnúmero de De trámites trámites, claro. con los antecedentes reales que ya el INPC hizo 2 consultorías previamente eh, con un investigador nuestro, Pablo, luego también hizo con otro muchacho de la provincia de Imbabura, Juan Carlos, no recuerdo el apellido, y también ellos hicieron una serie de talleres. O sea, esto todo un Y, proceso, y pero tras de todo La esto, UNESCO, Mario, ya admitió la nominación para que el así es, pasillo así ecuatoriano sea es, declarado como tal, y ya está admitido. así es, ya está aceptado. Entonces eso le digo, nosotros hemos seguido en este proceso. Le cuentan esos festivales de cultura. Bueno, tuvimos ahí un encuentro internacional de musicología en Loja, y en el 2012 propicié y presenté, pero en este contexto de con musicólogos internacionales. Y ahí yo ya lancé el primer chispazo, y luego se entregó ese documento incluso al INPC, de que el pasillo sea considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. Le digo, luego la UNESCO hizo, perdón, y el INPC realizó una serie de talleres, etcétera, etcétera. Ya logramos el pedido último, que lo hicimos al cumplirse el año, ¿no? Me parece que en enero ya nosotros presentamos la solicitud al ministro, a su vez él remitió a la INPC, y ahí conjuntamente nosotros hemos ayudado. Claro, ya le digo, aquí hay muchas personas que han participado, los técnicos del INPC, pero no puedo tampoco ser pseudo humilde. Con equidad trato de decir de que sí, sí, el Mario Godoy ha estado molestando bastante en este asunto, y hemos logrado, en fines de marzo se logró ya terminar el expediente, incluso traducido al inglés, enviar las fotos, las firmas. Ahí tuve papeles preponderantes, todo mi equipo del Museo del Pasillo. O sea, no me quiero llevar las glorias solito. Y bueno, ahí los chicos corriendo, consiguiendo las fotos, llamando las firmas y tanta cosa. Se logró presentar justo al inicio de la pandemia el expediente, y se mandó a la UNESCO. Es decir, En julio, de esta ahí manera hicieron dos pequeños. hay un camino todavía por recorrerse, pero ya es un sendero definitivo que Así quizás, es. Y ya quizás antes del presente año ya pueda no, oficialmente la UNESCO hacer la declaratoria, o llevará un tiempo más. es exactamente un año más. O sea, ellos tienen sus tiempos. Entonces, eso le digo, presentamos nosotros, En claro, marzo. bueno, se revisó todo con el equipo del INPC, fines de marzo, aceptó
UNESCO revisó y ahí lo único que pidieron es, y ahí inició la pandemia, entonces se mandó todo en digital. Lo que solicitó la UNESCO son 2 documentos que se envíen con firmas originales. Se mandó esos documentos, entonces el siguiente paso era ya lo que acaba de ocurrir, que fue ese expediente oficialmente fue aceptado, ¿ya? Y le pongo una analogía, que revisaba yo las solicitudes y cosas, por ejemplo, la tauromaquia también fue una de las solicitudes, yo creo que fue España, que solicitaba que sea considerado como patrimonio de la humanidad, el arte de la tauromaquia, pero fue rechazado hace pocos días. Ayer creo que vi la nota. O sea, pudieron también haber rechazado lo del pasillo, claro, pero afortunadamente no. Entonces vamos en firme. Mario, luego viene un comité de evaluación. ¿Qué implica o qué implicará la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial para los ecuatorianos? Por favor, haga una breve descripción. ¿Qué esencia trae consigo? Bueno, primero, que es compromiso y idea del gobierno que tengamos de que debe mantenerse la salvaguardia. O sea, por ejemplo, en Guayaquil, y debo decirlo y con mucha alegría, existe también un museo escuela del pasillo, el Museo Julio Jaramillo, ¿no?, de la música popular, y también existe la Escuela del Pasillo Nicasio Safari. Ellos ya tienen 11 años, nosotros recién tenemos 2 años, eso hay que reconocer y qué bueno. Entonces, el compromiso del país, del gobierno del Ecuador, es mantener estas escuelas, por ejemplo, que exista la salvaguardia, y por sobre todo dar énfasis, dar cabida a que los jóvenes se familiaricen, conozcan sobre el pasillo. Eso es mantener vigente, latente, que no se pierda esta manifestación cultural. Por otro lado, también le digo al país como ecuatoriano, pues yo creo que nos da autoestima, nos da orgullo, y eso es importante como país. Y entonces la música popular ecuatoriana, que muchas veces, por esa forma de ser de algunos ecuatorianos, no quiero generalizar, que se sienten avergonzados, achicados, que no tenemos pues el orgullo como los mexicanos decir esto es mío, claro, o los húngaros, cosas así. Entonces, eso decir a sí mismo, este pasillo, esto es ecuatoriano, esto es mío. Entonces, eso es para mí muy importante para la psicología popular, para nosotros, para nuestro espíritu. Entonces, sentir que este género nos une a los ecuatorianos, nos representa a los ecuatorianos, es nuestro, y que hemos logrado con Julio Jaramillo y otros, que se lo difunda en otros países. Entonces, eso creo que es lo positivo. Y las del pasillo nos le puedo dar los datos de la década. Los jóvenes de 12 a 20, mis abuelos o a mis contemporáneos, ya no les voy a enseñar el pasillo, pero a los jóvenes sí. Y le puedo decir que afortunadamente hay una buena cantidad de jóvenes, jóvenes que les gusta el pasillo, que se están acercando al pasillo. Claro. Que lo interpretan. Entonces, enhorabuena por ello, pero eso tenemos que seguir apuntalando, porque si no hay las suficientes bases, eso no puede progresar. Mario, esto precisamente hemos querido lograr con este programa, el dedicarle exclusivamente, y qué mejor con un personaje como usted, para enarbolar al pasillo ecuatoriano y también para destacar esta trayectoria definitiva para que la UNESCO lo declare como Patrimonio Cultural Inmaterial. Muchas gracias, Mario, por su participación en nuestro programa. Muchas gracias a usted. Mario Godoy Aguirre, compositor, investigador musical y promotor cultural riobambeño, en su participación aquí en El Testimonial. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.